Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito y tenemos como invitado en esta primera parte al arquitecto Hipólito Gómez, que forma parte del Núcleo Nacional de Arquitectos. Y bueno, hablaremos de muchísimos temas que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento de la ciudad, pero ahora con los aumentos que ha dispuesto el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el MIVET, aumentos que ahora ya no es por una tasa fija, sino por un porcentaje. ¿Qué tal le parece esas decisiones, arquitecto Gómez? Bueno, mira, eso es un duro golpe al sector construcción, porque lamentablemente ya la salsa de los precios, las tasas, una tasa a un 15%, se está haciendo casi imposible para la población adquirir una vivienda. Una vivienda clase media anda por alrededor de unos 7, 8 millones de pesos. Y con una tasa a un 15 de préstamo. De préstamo, cuando tú coges 4 millones de pesos, tienes que pagar más de 100,000 y pico de pesos. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Una clase media no lo va a poder adquirir esa vivienda. Pero el MIVET sigue aumentando, sigue haciendo cosas y lamentablemente eso es una de las trabas que más nos tiene paralizado. El tema con estos aumentos llega también en un momento en el que hay un incremento significativo en la materia prima, que bueno, se hablaba incluso de todos esos elementos que vienen de otros países y cómo incrementaron en un 300% la mayoría de ellos, pero adicional las problemáticas que ustedes están teniendo con el tema de la mano de obra, que eso evidentemente pues hace más largo el proceso cuando no le llegan los trabajadores. ¿Cómo viene esto, que viene siendo progresivo desde el principio de año, ahora con el tema del aumento en las tarifas? Mira, con lo de la mano de obra, yo diría que no es tan malo porque nos obliga a tecnificarnos. Eso ha traído que en vez de utilizar, vamos a decir, para picar un hombre con un cincel, ahora estamos utilizando una máquina que nos resuelve más rápido. Entonces, la tecnificación tiene que llegar, que es lo que yo digo. Eso nos ayuda a tecnificarnos, a tratar de que el dominicano que no quiere trabajar la construcción, bueno, pues que se integre ya de otra manera a la construcción. Eso ayuda en parte. Ahora, el alza de los materiales, como está ahora, que los materiales se han multiplicado desde el 2020 para acá en un 300%, eso nos ha dado duro, porque como te dije, ya una edificación de clase media está costando más de 7 millones de pesos. Entonces un empleado de clase media que gana quizá 30, 40 mil pesos, no puede pagarlo. Entre una pareja, si van por ejemplo, a solicitar un préstamo, tú debes ganar 3 veces lo que tú vas a pagar mensual. Entonces, nos van a clasificar. Arquitecto, pero por un lado el MIVET, entiendo yo, tiene razón en algunos de los aumentos. Por ejemplo, el desarrollo urbanístico del país, no Santiago, no, en el país, es un desarrollo extraordinario. Y entonces el MIVET ha tenido que contratar personal para poder darle supervisión a las obras y hacerlo a tiempo para que el constructor no esté esperando una certificación para poder hacer un vaciado, por ejemplo. Entonces, el MIVET está pagando personal extra para poder dar el servicio. O sea que, desde ese punto de vista, lo que significa esa contratación, pues, se justifica el aumento. No sé la proporción, pues no conozco de eso. No, mira lo que ha hecho el MIVET. El MIVET lo que ha hecho es que ha traído, ha certificado personas externas. O sea, ahora hay unos supervisores privados. Pero tiene que pagarle, me imagino. No. Son certificados y ellos le cobran a usted directamente. A la constructora. A la constructora. Ellos son profesionales certificados por el MIVET que pueden hacerle el trabajo de manera privada. Y autorizado. Autorizado por el MIVET. Entonces, lo mismo, se habilitaron unos tramitadores, se les llaman gestores urbanos. Esos gestores urbanos van a hacer el mismo trabajo que hace la Dirección de Tramitación de Plano,
pero lo van a hacer a nivel privado. Entonces, ellos lo que están buscando es facilitar el trabajo con esos gestores urbanos, con esos supervisores privados que ellos están habilitando, y de esa manera que sea más fácil. Que si usted quiere hacer un vaciado un día, un domingo, y usted tiene contratado un supervisor privado, simple y sencillamente, usted lo que va a hacer es que va a buscar ese supervisor le va a dar la inspección, va a certificar que todo está bien y usted puede hacer su vaciado un domingo. A propósito, Hipólito, a propósito de vaciado, en la ciudad tenemos hoy día alrededor, qué sé yo, de 15 o 20 empresas hormigoneras. De esas 15 o 20, no sé exactamente cuántas son, ¿cuáles tienen un laboratorio para verificar la calidad de sus productos? Bueno, aquí la mayoría tienen un laboratorio, pero lo más importante de todo eso, lo más importante es que precisamente una de las cosas que te piden, tanto en el MIBET como el supervisor privado, para autorizarte, para autorizar una losa, para darte la certificación de esa losa, es el estudio de resistencia de ese hormigón. Entonces se le sacan las probetas y esas probetas se rompen y luego te dicen a ti, bueno, mira, la resistencia a tanto día es de tanto, la proyección es que va a dar un 210, que va a dar un 215 o algo así. Pero la probeta es una pequeña... Sí, un poco de hormigón. Ajá, se saca en un cilindro. tubo, un cilindro. Entonces ese cilindro ya a los 7 días se rompe. Entonces luego se rompe otra misma prueba de ese mismo hormigón a los 15 días. Entonces ahí le dice si ese hormigón está alto, si ha funcionado como debe ser y qué proyección lleva para el tiempo. Una cosa adicional a los aumentos en el precio de las certificaciones individuales y de las inspecciones individuales es que ahora se prevé que antes lo que era una sola inspección y te veían todos los niveles de la construcción, ahora sería por nivel y por nivel estructural. O sea, ustedes tendrán que recibir un profesional del MIBET cuando levanten columnas, después cuando hagan otro proceso y así sucesivamente. Esos incrementos hay muchos que lo han cuantificado de manera escandalosa, pero si hiciéramos una proporción lógica en una vivienda de estas, como usted cita, de clase media, estamos hablando de que aumenta de cuánto a cuánto aproximadamente en lo cotidiano. Bueno, mira, antes era 10,000 pesos por nivel. Tú dices, bueno, 10,000 pesos está bien. Ahora no, ahora te están, es por elementos. O sea, si tú vas a vaciar la zapata, bueno, el chequeo de la zapata, no tengo el listado de precios así, lo tengo en el celular porque no lo enviaron, pero la zapata, por ejemplo, va a tener un precio. Cuando tú subas los bloques, vaciar las columnas van a tener un precio, vaciar las vigas va a tener otro precio y vaciar la losa va a tener otro precio. Entonces, cuando tú vienes a ver, te sale prácticamente el triple de lo que te costaba. Pero entonces, antes no se supervisaba así tan detalladamente. Sí, se supervisaba así detalladamente, pero no tenía un solo precio. ¿Y cómo entonces hay gente que hizo plazas comerciales que en el plano aparecían parqueos subterráneos? Y cuando se terminaban las plazas entonces eran oficinas lo que había, no parqueos? Mira qué sucede. Si hubiese supervisión como usted señala. Mira qué sucede, por ejemplo, tú coger un parqueo y meterle, ¿cómo decirte? Meterle blog después y dividirlo en cosas. No, después no, terminando la plaza ya eran locales comerciales. Sí, porque hay una inspección final que no se la dan. Pues entonces esa inspección final, pero ya lo que es la inspección estructural sí te la hacen. Pero es lo que te digo. O sea, la gente debe dar su supervisión final, el mismo MIBET debe darle seguimiento, no solamente por un monto, sino que debe darle seguimiento a la obra después que se empezó. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A nosotros, lamentablemente, este organismo hace el trabajo si tú lo buscas, pero no tiene un grupo de inspectores que salgan a la calle a buscar obras ilegales. Uno de los grandes problemas que tenemos en el CODIA es que a cada rato se cae una edificación, se cae algo que se hace de manera ilegal. Y no hay consecuencias. ¿Pero por qué?
porque no salimos. Por un lado sale el CODI a inspeccionar y dice, bueno, aquí hay una obra ilegal. Por otro lado sale el ayuntamiento a inspeccionar y dice, aquí hay una obra ilegal. Pero solamente resuelven cuando van y se le pagan los arbitrios o la tasa. No, donde hay juntas de vecinos que son activas, entonces ahí puede funcionar más o menos. Exactamente. Pero no hay una unión entre los tres organismos, que sería el MIBET, CODIA y ayuntamiento, donde denunciemos cada uno. Mira, yo encontré una obra ilegal en tal sitio, toma, vayan, visítenla, sométanlo, porque quien tiene la potestad para someterlo es el ayuntamiento y el MIBET. El CODIA no tiene la potestad para someterlo a la justicia. Entonces, aunque uno le facilite vamos a decir, la ubicación, no lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque le pagaron sus impuestos al ayuntamiento y el ayuntamiento ya se desentendió. Pagan el CODIA y ya se desentendió. Y el MIBET ni se entera. Entonces, vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito, presentación por Teleuniverso. No se muevan. El arquitecto Hipólito Gómez está con nosotros. El hombre ha tenido más títulos, óigame, fue presidente del CODIA, es miembro del núcleo de arquitectos, fue director de planeamiento urbano en el ayuntamiento. Y bueno, cuando lo vemos aquí, yo hago la misma pregunta. El desastre que tenemos hoy en las zonas residenciales, especialmente con la construcción de decenas de edificios multifamiliares. Y la gente los compra, que es lo peor. A veces edificios que están, por ejemplo, hay una serie de edificios ahí en la marginal de la entrada, de la salida de Santiago. Ahí mismo, pegado de una carretera, de una avenida por la que transitan cientos de vehículos al día y en la noche, incluyendo camiones pesados. Y la gente compra esos apartamentos y ¿cómo es la cosa? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay control sobre eso. Y ya como que estamos tarde para controlar, ¿verdad? Sí, ya estamos medio tardecito, como dice. No se ha respetado los 30 metros que debe dejarse desde el eje de la vía. Para nada. Ahí entonces, la acera debe tener, hay una parte que yo pasé en estos días y vi que tiene como 3 pies tiene la acera. Sí. El espacio que tiene, porque hay un espacio que ni siquiera tiene. Hay espacios que se han perdido totalmente. Hipólito, vemos cada vez más arquitectos involucrados en la parte de construcción. Antes se pensaba que el arquitecto diseñaba y ahí culminaba su labor. El que el arquitecto se involucre en la parte de obra permite un conocimiento desde 0 hasta 100. O sea, desde el primer dibujo hasta la parte estructural con estos profesionales y todo lo demás. En ese sentido, siempre hemos abogado por una supervisión no solo de las obras en construcción, sino de las construidas. Desde esa experiencia en obras en Santiago, ¿cuál es la intención? Y desde el CODIA que usted tiene conocimiento, ¿existe alguna intención de alguna forma supervisar por lo menos las edificaciones más transitadas de Santiago? Mira, eso es algo que nosotros hemos abogado por muchos años. Incluso el ayuntamiento, cuando estuvo Cerulle, se armó un equipo para supervisar esas obras. La primera que se analizó fue el ayuntamiento, que necesita un reforzamiento. En aquel momento un grupo de técnicos, tanto extranjeros como santiagueros, porque tengo que decir, no voy a decir dominicano porque siempre piensan que es Santo Domingo, como santiagueros muy buenos estructuralistas, analizaron 2 o 3 edificaciones que ya deben ser reforzadas. Una de ellas, como te dije, es el Ayuntamiento de Santiago, una obra que se hizo en los años 60 con un código antiguo y que está parada sobre columnas y tiene el peso, la mayoría del peso encima. Se determinó que hay que reforzarla. Hay otras edificaciones aparte del ayuntamiento que hay que reforzarla, pero los costos son muy altos. Nadie se decide hacerlo. Yo creo que tenemos ya que empezar otra vez esa revisión, porque los códigos cambiaron otra vez,
porque, ¿qué te digo? La cercanía de un terremoto, la cercanía de la falla, que nosotros tenemos tiempos que nos sucedió. El último terremoto nos sucedió en los años 50 o 40, algo por ahí. Y ya es tiempo de que suceda, porque hay una frecuencia de cada 50 años. Disculpa, y ya hemos Hipólito, pasado esos en 50 ese años. mismo sentido, y disculpa, Jaime, No, voy a intervenir con esto porque mencionaste la falla. Los dos, no Sí, problema. estamos en la Ustedes práctica de dormitorio y él cotidiana. de tiempo completo. Lo que pasa es que antes se le tenía cierto respeto a las zonas de Santiago que estaban más cercanas al tema de la falla. Ya vemos cómo en esas zonas se están desarrollando un montón de construcciones y sobre todo multifamiliares. El peligro sigue vigente, pero ¿se toman en cuenta algunos aspectos adicionales para la construcción en esa zona? Sí, mira, por eso te decía, los códigos han cambiado. Por ejemplo, el MIBET, eso es lo que se le llama zona cercana. Entonces, las estructuras en esa zona son más reforzadas que en otra zona. Por eso tú ves que las construcciones en Gurabo, que es zona cercana, lo llamamos de esa manera, o sea, la cantidad de acero, el tipo de hormigón es mucho más fuerte que si tú lo haces en la Barranquita. ¿Por qué? Porque ya la distancia es mayor de lo que sería la falla que cruza por aquí por Santiago, que cruza más o menos en Gurabo. También hay un problema, que es los criterios. Mira qué sucede. Aquí se hizo un plan de ordenamiento buscando de que todo se maneje en base a ese plan de ordenamiento. Pero cada director de planeamiento urbano que llega emplea su criterio y lo emplea según su criterio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, aprueban cosas que quizás te permite, el plan de ordenamiento te permite subir a algo, un nivel más, pero esa persona, en base a su criterio, dice, bueno, pero no, vamos a permitir 3, 4 niveles más. Y eso puede traer problemas. Esta mañana citábamos la construcción del edificio de oficinas Antonio Guzmán Fernández como uno de los que se hicieron bajo mayores criterios. No sé si es sismo resistente, pero su fundación se hizo basada en aspectos muy importantes de la construcción, teniendo en cuenta que esa zona pasa por ahí un arroyo subterráneo. Entonces, sin embargo, se hizo otro edificio al frente en la Juan Pablo Duarte, pero el arroyo no pasa por ahí, el arroyo pasa del lado abajo de la Juan Pablo Duarte. Ese edificio fue construido con elementos sismo resistentes. Bueno, mira, Tú estabas chiquito cuando eso, pero ¿tú has leído algo sobre eso? Sí, el Huacalito tiene lo que se llama pilotes. Ajá. Fue fundado sobre pilotes. Sí. Se hicieron, bueno, el mismo elevado que le pasa por el lado. No sé si tú recordarás que antes se metieron unos pilotes, Cierto, se llenaba, se abría un hueco, se bajaba una estructura y se vaciaba. Y sobre esos pilotes entonces se construyó la base o la platea, vamos a decir, de esa edificación. La edificación ahora que tenemos, que es el nuevo mall que tenemos aquí al lado, cumplió también con esos requisitos. Y es una estructura mucho más liviana, es una estructura metálica, por eso se construyó tan rápido. Sí. Es una estructura metálica que es menos peso y más maleable para el asunto de los terremotos y esas cosas. Lamentablemente, el ejemplo te puedo dar de aquella edificación que estuvo ahí al lado del Huacalito, que se derrumbó. Sí. Que lamentablemente Estaba destinado a un cine. Ajá, estaba destinado a un cine. Y gracias a Dios que cayó antes de que lo inauguraran. Sí. Porque no se tomaron en cuenta esa situación. Aquí el suelo de Santiago, aquí se hizo un estudio de microzonificación sísmica, y el suelo de Santiago tiene sus características. Y cada punto tiene su forma. El nivel freático aquí es alto. Por eso aquí nunca se pudo poner una propuesta de 1 metro. Entonces, cuando tú vas a hacer una edificación, lo primero que se te pide es hacer un estudio de suelo. Y ese estudio de suelo te da a ti qué tipo de zapata, qué tipo de estructura tú vas a utilizar.
Gracias a Dios, eso se cumple hoy día. Por eso las edificaciones que se han hecho desde, ¿qué te voy a decir? Los últimos 20 años cumplen con todos los requisitos que exige el MIBET y que exige la tecnología hoy día. Muy bien, muchas gracias al arquitecto Hipólito Gómez, que forma parte del Núcleo Nacional de Arquitectos, fue presidente del CODIA, fue director del planeamiento urbano, tiene una larga experiencia, Hipólito Gómez, como arquitecto y constructor, que ahorita se trataba de diferenciar arquitecto e ingeniero. Hay arquitectos que tienen que hacer algo de ingeniería, pero lo ideal es que el arquitecto sea arquitecto y el ingeniero ingeniero. Lo que sucede es que es difícil para una persona que sea arquitecta vivir de eso, porque para empezar los ingenieros no quieren pagar lo que es un plano bien hecho. Eso es parte del problema. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60